Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal y a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, inquietudes, dudas, aportes nos los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. El conflicto entre Israel y Palestina ha dejado más de 6.000 personas muertas, cerca de 10.000 heridas y más de 1.100.000 desplazados en la Franja de Gaza, según cifras de la ONU. Es un conflicto de 80 años que se ha intensificado en las últimas 6 décadas y en el último mes ha tenido su parte más álgida. Y en nuestro país, simultáneamente se ha recrudecido la violencia en este año electoral, a pesar de los acuerdos de alto al fuego y los esfuerzos de paz. Dicen nuestros televidentes que perciben que no hay proporción en el cubrimiento de los conflictos internacionales con relación al nuestro, que se acerca a las 6 décadas. Esta disparidad en la cobertura plantea interrogantes acerca de la priorización de unos conflictos sobre otros, si es necesario hacerla, de la magnitud de impacto de las imágenes en pantalla en ambos casos y los testimonios y demás percepciones. Nos preguntan nuestras audiencias qué papel juegan los medios de comunicación en el cubrimiento de los conflictos y si se asimilan, si hay diferencias en el relato de las guerras en nuestro país y las guerras en el exterior, si la televisión está dando más relevancia a unos conflictos frente a otros como los nacionales. Para profundizar en ello nos acompañan esta mañana Catalina Oquendo, comunicadora social y periodista del diario El País de España en Colombia, coautora del Manual de Periodismo para cambiar el chip de la guerra sobre periodismo constructivo con consejo de redacción y con más de 18 años de experiencia en el periodismo. Catalina, buenos días. Hola Mario, buenos días y muchas gracias y también a los televidentes por estos interrogantes que nos plantean a los periodistas que son siempre muy valiosos para nosotros. Gracias por acompañarnos. Está Margarita Cadavid Otero, profesora internacionalista de la Universidad del Rosario con experiencia en el análisis de la coyuntura internacional como editora de noticias para Kit Digital, que es una empresa sueca. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Mario, muchas gracias por la invitación y a la audiencia buenos días también. Muchas gracias por aceptarla. Está Mauricio Sáenz, abogado de la Universidad del Rosario, profesor de la especialización de periodismo de la Universidad de los Andes y de periodismo internacional en la Universidad Javeriana. Mauricio, buenos días. Muchas gracias, Mario, por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Muy bien, muchas gracias. Y también tenemos a Fernando Civitanic, periodista y máster en Relaciones Internacionales y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Sabana, analista internacional de medios de comunicación. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Comencemos con nuestros televidentes, como tú lo decías, Catalina. Inquietudes, perspectivas y percepciones frente al tema que ellos mismos nos han planteado. Creo que es importante analizar los problemas internacionales, pero no podemos olvidar los conflictos y el problema interno que tenemos en el país, que realmente son más de 5 décadas y el conflicto persiste. Y los medios de comunicación muchas veces salen, buscan la noticia por aparte, por internacional, y nos olvidamos del interno. Creería que es importante tener en cuenta lo que está pasando dentro del país. Me parece que nos estamos fijando más en lo internacional y creo que nuestro país tiene demasiados conflictos y también deberíamos estar muy pendientes de nosotros. Me parece que están haciendo un buen equilibrio, están abordando muy bien el tema de manera nacional e internacional. En mi opinión considero que es equitativo y pues me parece bien que lo hagan de esa manera, no se centren solamente como acá o no se centren solo como a nivel internacional. Depende también la trascendencia, ¿no? Porque imagínese el problema ahorita en que está el mundo, la guerra de Israel y Palestina. Pues claro, es una cuestión que los medios le deben de dar mucha trascendencia. Bueno, estamos hablando de medios nacionales y estamos privilegiando la televisión. ¿Tú compartes esa perspectiva, Catalina? A mí me sorprende. ¿Sí?
podría decir que gratamente, porque del otro lado lo que vivimos los periodistas es una dificultad enorme para que las audiencias nos pongan atención cuando hablamos de temas de conflicto nacional y de paz. Y yo creo que eso tiene que ver con un cansancio también de que pues, los colombianos llevamos años intentando procesos de paz, o sea, la gente pues muchas veces ha creído, entonces de este lado es curioso porque en las redacciones, en la televisión, lo digo porque hace poco justamente estuvimos reunidos varios periodistas que cubrimos temas de conflicto y de paz y era la queja permanente de las audiencias no nos ponen atención con este tema del conflicto nacional, cuando hablamos de qué está pasando con el ELN se aburren, cuando hablamos de qué está pasando con los conflictos, porque en Colombia hay varios conflictos en este momento vivos, la gente pasa a otra cosa, nos ocurre también a los que estamos en prensa escrita, ofrecer esos temas siempre es mucho más difícil, entonces me llama la atención que del otro lado los televidentes quieran que otra vez esos temas estén con prioridad. Así como hay rutinas de producción informativa, también hay rutinas de recepción de las audiencias. Margarita, ¿tú qué piensas? Pues bueno, a mí desde el otro lado como internacionalista me sorprende gratamente que ahora uno tenga acceso precisamente a la información internacional, a lo que está pasando en el mundo, pero además tiene la oportunidad de ver gente experta en esos temas hablando. Evidentemente yo creo que la gente puede sentir en este momento que se le está dando mucho más digamos, ventana a lo que está pasando en Gaza que a lo que pasa aquí internamente, pero me parece que esa es una forma también que contribuye a concientizar. Cuando uno ve desde la distancia y desde afuera un conflicto, empieza a hacerse más consciente de las realidades y de lo que se vive internamente. Entonces a mí me parece que puede ser que en este momento se siente ese desequilibrio precisamente porque es la noticia y esa es la característica de la noticia, es lo que está pasando en el momento. Pero no creo que se haya dejado tampoco del todo de lado y olvidado nuestra propia realidad. Muy bien. Mauricio Sáenz, ¿tú compartes esa idea de desequilibrio que plantean nuestras audiencias? Quienes hemos manejado los temas internacionales hemos siempre sufrido por la cierta indiferencia de los medios frente a la realidad de los países por fuera de nuestras fronteras. Yo diría más bien que los temas internacionales siempre se han visto opacados y soslayados por cuenta de esa realidad interna nuestra tan fuerte y tan obsesivamente mala. Pero en este caso me parece que la presencia en nuestros medios de los temas internacionales pues ha adquirido una mayor relevancia, pero no por capricho de nadie, ni por capricho de los editores, o porque se quiera pasar a un segundo plano de la realidad nacional, sino porque la realidad internacional ha adquirido una dimensión tal y las crisis que estamos viviendo fuera de nuestras fronteras son tan grandes que pues es inevitable hacer un mayor énfasis en el análisis y en la presentación de esas realidades. Claro, para una persona ubicada en las ciudades capitales, enterarse de todo lo que pasa en el país y fuera podría ser natural, pero ¿qué pasa con las ciudadanías en los 114 municipios que según la ONU han tenido presencia de violencia en el primer semestre? ¿Cómo se ha comportado la televisión? ¿Han sido mencionados? ¿Han sido visibles? Fernando. La cobertura internacional y los medios de comunicación colombianos, según mi modesto punto de vista, es bastante escasa. Solamente se cubren hechos bastante relevantes del acontecer mundial, pero no es prioridad en los medios escritos y audiovisuales, sobre todo en la televisión. No hay más de 2 minutos de cubrimiento internacional. La hora y media de noticias se la lleva al aspecto local. Quizás porque Colombia es un país donde se produce mucha noticia nacional y además la gente no entiende mucho los conflictos internacionales porque no hay una debida capacitación para entenderlos. Es por eso que los medios en rating piensan que lo que pasa en Colombia le interesa mucho más a la gente que lo que pasa realmente en China o en Ucrania o en Trípoli o en la misma Palestina. Claro, no se trata de unas narrativas en vez de otras, no se trata de privilegiar una y desechar la otra o las otras. En prensa, como en tu caso, en prensa digital y en prensa de papel, pareciera que hay más espacio, más posibilidad.
Y a veces aparece más, en un periódico como El País de España, más información sobre lo que pasa en nuestro país que lo que contamos en nuestro país, tristemente en televisión, particularmente, Catalina. Pues yo creo que tal vez obedece a eso que mencionaba hace un rato, y es un cansancio también y una desconfianza que hay, que es innegable de las audiencias frente a lo que hacemos los periodistas, y que es muy triste, pero es una realidad. Entonces, a veces como tomar distancia y poder contar desde un medio pues, que tiene base en América Latina como El País, permite tal vez acercarse, contar esa realidad y tomar como una cierta distancia. Yo creo que el conflicto colombiano incluso se ha cubierto mucho desde los medios internacionales, o sea, ha habido siempre un interés de los medios internacionales por estar acá, a veces de manera como paracaidistas, periodistas que vienen, cubren y se van, o con algunas bases permanentes acá, pero siempre ha sido muy cubierto. Lo que pasa es que creo que después del proceso de paz con las FARC, las extintas FARC, hubo como un bajón de interés en ese tipo de cubrimientos, y ahora como el conflicto es tan fragmentado y tan sofisticado, es mucho más complejo. Yo creo que eso ha impactado también la manera en que se está cubriendo menos ese tipo de situaciones que mencionabas, que viven esas comunidades, en esos municipios donde está perfectamente vivo el conflicto. Es mucho más complejo, por lo menos hay 9 frentes de diálogo dentro de los múltiples factores que tiene la violencia. Pero una pregunta muy pragmática, ¿cómo le van las métricas a un periódico como El País cuando cubre conflictos colombianos? Eso es una lucha no solo en El País, sino en todos, sí. Porque hay interés, pero es muy, digamos, muy puntual o muy pasajero, como decía ahorita Fernando, son temas muy relevantes los que se cubren. Entonces, por ejemplo, los intentos y los avances y los retrocesos de las mesas de diálogo que se están desarrollando en este momento, o sea, se cubre de manera muy puntual, y en términos de las métricas hay que lucharlo mucho para que conquiste espacio. Claro. Y para que tenga como ese tipo de lectura de los lectores. Hemos cambiado. En una época el conflicto marcaba en el rating, se notaba particularmente en el rating televisivo, hoy parece que no. Televidentes preguntando, escuchemos. Me gustaría conocer cómo la televisión puede abordar las diferentes perspectivas en torno a los conflictos sin generar una fatiga informativa, y al mismo tiempo darle la misma relevancia tanto a conflictos nacionales como a conflictos internacionales. En continuidad con lo que decía Catalina. Claro, estamos hablando de televisión, brevedad, concisión, pero ¿cómo darle cabida? Uno de esos aspectos son las consecuencias humanitarias que tiene ese conflicto. El otro es el tema de seguridad. Y el otro es un poco adjudicar culpas. ¿Quién es el responsable? En ese tipo de cobertura se presenta una serie de problemas porque efectivamente tienen que empezar a definir qué muestro y qué no muestro. En términos de, si yo quiero mostrar la catástrofe humanitaria, ¿qué voy a mostrar? En términos de seguridad, en términos de adjudicar culpas, en esos 3 niveles siempre tienen un reto. Y conectándolo con el tema colombiano, una de las cosas que pasa es que el conflicto se ha transformado. El conflicto nuestro se transformó, donde ya no tenemos un grupo armado que es las FARC, sino unas disidencias y otros grupos. Y entonces, ¿cómo cubrimos esto? ¿Cómo se le da la relevancia y el espacio necesario? Y claro, cuando ocurre, yo vuelvo y digo, y estoy de acuerdo con lo que decía también Fernando, nosotros el cubrimiento internacional lo hacemos cuando es una cosa sumamente grave e impactante, si no, no nos enteramos qué pasa en el mundo. Entonces yo creo que hay que buscar efectivamente ese equilibrio, hay que darle el espacio a las dos, y sí hay que tratar de no asumir un posicionamiento en esa adjudicación de culpas, porque ahí es donde se pierde la objetividad en la información. Y sobre todo porque hay un cambio cultural, ¿verdad? Cuando uno habla de pérdida de vidas en el conflicto de Medio Oriente, es evidente el interés de parte y parte por esas circunstancias y la alarma que eso genera en el mundo. En nuestro país hay muertes todo el tiempo y parece que nos hubiésemos insensibilizado sin entrar necesariamente en la comparación de la contabilidad de muertes. Mauricio. Tampoco estoy muy seguro de que, digamos, la contabilidad de muertos sea como realmente, digamos, lo más importante a la hora de tomar decisiones periodísticas. Yo creo que la realidad actual nos ha sobrepasado de tal manera que es inevitable hacer énfasis o traer a la mirada de los colombianos esa realidad internacional que nos preocupa tanto. Yo no creo que los medios hayan dejado de cubrir la realidad colombiana por una realidad
que se antoja ajena, pero que cada vez es menos ajena, que es la realidad mundial. Además hay otros componentes, Catalina. Claro, está la guerra o la invasión rusa a Ucrania, que tuvo un momento de cubrimiento importante, pero luego ya no obstante que la guerra continúa. Pero en lo que pasa con la guerra o con el conflicto palestino-israelí hay otras connotaciones que nos convocan, ¿verdad? Lo religioso, lo territorial, hay como adhesiones que generan una mayor afectación. Sí, lo conversábamos ahorita antes de arrancar y es lo fuerte que está siendo emocionalmente este conflicto. Estos últimos 2 semanas largas de este conflicto ha sido emocionalmente muy fuerte por las imágenes que hemos visto, porque se está comunicando directamente por redes sociales, por Instagram, por TikTok, con la dificultad además de que es información que dan los mismos palestinos porque los periodistas no pueden entrar directamente a la Franja de Gaza. Entonces hay un componente más duro también porque son periodistas que están informando, pero al mismo tiempo preocupados porque su familia no caiga en un bombardeo. Entonces, y yo creo que está bien también que haya ese componente emocional, porque siento que pues es una pregunta que todavía me hago y es si esa distancia que hemos tomado los periodistas incluso ha contribuido a que la gente esté tan insensibilizada con lo que pasa en la guerra. La salida pacífica que siempre invocamos. Margarita, en este conflicto de Medio Oriente se ve la necesidad de los periodistas, como lo mencionaba Catalina, tanto de un bando como de otro, pero de los medios, de estar allí. ¿Existe la misma voluntad en Colombia de los periodistas de estar allí donde está la violencia, obviamente con todos los componentes de seguridad, pero existe esa voluntad o estamos narrándolo muy a distancia? Yo creo que existe la voluntad, pero no siempre la posibilidad. Y como lo decías tú con respecto a la Franja de Gaza, en la Franja de Gaza no pueden entrar periodistas, pero la gente informa desde adentro. ¿Cuánta gente en lugares apartados de nuestro país tiene la posibilidad de informar lo que pasa en ese municipio, como se dice coloquialmente, perdido de la mano de Dios? ¿Cuántos periodistas pueden llegar a cubrir hasta esas zonas? Ahora, también hay un proceso del que tú estabas hablando que yo creo que en las sociedades en conflicto, uno de los mecanismos de defensa que adquieren esas sociedades no es que uno se vuelva apático ni que normalice la guerra, sino que es un mecanismo de supervivencia. Cuando estás sometido todo el tiempo a esas imágenes, a las mismas informaciones, empiezas a tomar distancia. Por eso digo que cuando se cubre otro conflicto es importante porque ahí uno vuelve a adquirir esa sensibilidad frente a lo que pasa en una guerra. El acceso físico, Catalina, pero también lo audiovisual, ¿verdad? Entonces, mientras en un conflicto, a veces aprovechado de manera sensacionalista y amarillista, está el bombardeo, los heridos. En otro conflicto que es el nuestro, es un conflicto que parece que hemos entrado en una etapa de baja intensidad que no es tan atractiva para los medios audiovisuales como la televisión. Pero además es más difícil de narrar también, claro, porque antes, digamos, uno iba y sabía que en la vía encontrabas, digamos, los vehículos incinerados, por poner un ejemplo, o ibas y cubrías una masacre, estoy hablando como entre 2004 y 2010, por ahí más o menos, y había como hechos muy, digamos, visibles, pero al ser un conflicto ahora de baja intensidad y tan fragmentado, es mucho más difícil como levantar ese tapete y cómo muestro esto, cómo visualizo, cómo además, porque creo que también nos hemos centrado en contar la violencia física, pero se nos han olvidado otro tipo de violencia, la violencia estructural, o sea, eso también, y ese es un desafío que yo creo que tenemos, sobre todo en televisión, para narrar el conflicto colombiano. Lo mismo podrían decir algunos sectores en la Franja de Gaza en relación con los refugiados gazatíes que no son narrados, que no son visibles, de la misma manera que en aquellos lugares donde la guerra es mucho más evidente. Más televidentes preguntando. Mi pregunta es, ¿de qué manera la televisión puede desempeñar un papel educativo a la hora de informar sobre conflictos nacionales e internacionales, teniendo en cuenta la relevancia tanto nacional como internacional? ¿Le corresponde a la televisión ese papel educativo, como lo plantea la televidente? Yo creo que sí, porque cuando se informa como se hacía antes, en eso se ha mejorado mucho. Antes lo que se daba era un titular. Es decir, se decía, está pasando esto, guerra en Ucrania, invasión, lo que fuera, pero no se explicaba.
Y entonces a mí me parece que parte de la responsabilidad de los medios de comunicación hoy, que tienen tanto alcance, que generan opinión, que tienen en las democracias sobre todo ese papel y ese rol fundamental, es informar, claro que sí, pero para informar bien tiene que haber una explicación. Obviamente no tienen el tiempo ni los espacios para dar unas cátedras magistrales sobre qué es el conflicto, qué es la violencia estructural y todos estos temas, pero sí debe haber un mínimo de conocimiento y un mínimo de explicación al público en general de qué es lo que está pasando, y ahí es donde yo veo importante que se deben tener en cuenta las dos partes en un conflicto para entender que siempre hay dos narrativas diferentes. Contexto antes que toma de partido. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes, sugerencias y reclamos que ustedes nos han hecho llegar recientemente con Sofía Neira. Sofía, buenos días. Mario y televidentes, muy buenos días. Nuestro primer correo dice: con la presente es para comunicarle que suspendieron la serie Sailor Moon desde hace 6 meses. No le dieron final ni mucho menos avisaron que la iban a suspender. ¿Sería posible volverla a transmitir en su horario habitual, sábados y domingos a las 10 de la mañana? Nos escribe Esmeralda Álvarez. En este mismo sentido nos escriben: hola, quiero que vuelvan a dar todos los programas sagas de Dragon Ball. Nos escribe Tomás Montenegro. Muy bien, muchas gracias a nuestros televidentes. Queremos recordarles que la idea de las temporadas es dejar en punta la temporada mientras aparece la otra. No tiene final, no tiene un final definitivo, sino un final temporal, y continuarán las temporadas en nuestra pantalla. Sofía. Nuestro segundo correo dice: Canal 1 ya no es la misma programación. La de antes era espectacular. Daban novelas turcas, animes y películas los días de semana. Desde hace un tiempo dejaron de pasar las buenas novelas. Ahora solo dan noticieros 24/7. Ya nada es entretenido. Nos escribe Saray Milena Orozco. Bien, corresponde esta opinión a los televidentes que iniciaron con el canal en la etapa que nos ocupa, pero el canal también va evolucionando en la idea de ofrecer alternativas y parrillas para otros públicos. Sofía. Nuestro tercer correo dice: ¿por qué en la sección del 1, 2, 3 y la ñapa de los lunes en el noticiero CMI no presentan siempre los elefantes blancos que hay en el país? Se debe hacer hasta lo imposible para que no se vuelvan a presentar ni uno más y terminar los que existen actualmente. Nos escriben varios televidentes en este sentido. Gracias a esos televidentes que se casan con narrativas, relatos o fragmentos que les ayudan a protestar, a reclamar frente a las administraciones por sus errores o carencias. Gracias a nuestros televidentes y gracias a Sofía Neira por el reporte de nuestros correos. Muy bien, retomemos entonces nuestro tema central, y a propósito de televidentes e inquietudes, ¿qué sugieren? ¿Qué le sugieren a la televisión en la perspectiva de un mejor cubrimiento de los conflictos de aquí y de allá? Mi recomendación es que haya un mayor contexto frente a esos conflictos que están sucediendo, porque creo que son ideas a veces un poco vagas de lo que está pasando, y es importante que también a nosotros nos amplíen esa información mucho más y saber cómo nos está afectando a nosotros también como colombianos. Mi recomendación es que, aunque estamos muy enfocados en ver siempre los conflictos internacionales que claramente son importantes, siento que hace falta más cobertura a nivel nacional, más interés de poder visibilizar todos los problemas. Es como no estamos informados constantemente de lo que pasa afuera, pero muy poca gente sabe realmente lo que está pasando dentro del país. Mi recomendación sería para en los conflictos nacionales que haya más periodistas de campo, y en los internacionales, pues no sé, hacer alianzas con corresponsales de allá para que la información sea verídica. Mi recomendación es que le den más visibilidad a las problemáticas que se pueden ver en Colombia, ya que en muchas ocasiones lo tapan demasiado. Entonces yo siento que sí sería bueno que se viera más esas problemáticas y trabajar en ellas. Claro, y narrar los conflictos y no los conflictos de los decires, de las opiniones y de las reacciones sobre los conflictos que a veces nos inventamos en el país con espíritu polarizador. Veamos las recomendaciones que nos hace Fernando en esta parte de nuestro programa.
Pienso que primero había que formar a la gente en el entendimiento de las noticias internacionales, porque la gente las siente muy lejanas. Pero un conflicto Palestina-Israel, o una crisis en China, o una crisis en Estados Unidos, o el mismo tema de Ucrania, la gente no se da cuenta que nos afecta directamente en un mundo globalizado. No podemos permanecer ajenos a ninguna consecuencia de estos conflictos internacionales. Ya vimos lo que pasó en Ucrania el año pasado y cómo nos afectó en el plano de los alimentos, o un conflicto en el Medio Oriente en el plano de los combustibles. Por lo que la gente tendría que entender que Colombia, al estar inserto en un mundo globalizado, también tiene y sufre consecuencias de los conflictos que hay alrededor del mundo. Muy bien. Fernando, muchas gracias por haber estado presente en nuestro espacio. Muchas gracias por este espacio, a toda la gentil audiencia de Canal 1. A sus órdenes. A ver, es Fernando Cevitanic, periodista y máster en Relaciones Internacionales y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Sabana. ¿Qué hacer, Mauricio Sáenz? ¿Qué proponer? ¿Cómo mejorar? ¿Tú qué piensas? Digamos que cuando la situación internacional es de tal nivel de crisis como la que estamos viviendo ahora, es apenas natural que tenga más presencia que en otros momentos, pero eso es una cosa absolutamente casuística y que se determina en cada oportunidad, dependiendo de la intensidad, de la gravedad y la trascendencia de los hechos que estamos tratando. Mauricio, muchas gracias por tus luces. Mario, muchas gracias por la invitación y a los televidentes un gran saludo. Mauricio Sáenz, abogado de la Universidad del Rosario y profesor de la especialización de periodismo de la Universidad de los Andes y del programa de periodismo internacional en la Universidad Javeriana. Margarita, ¿qué tareas nos dejas? Pero también, ¿qué tareas les dejamos a los televidentes ahora, a la hora de escoger, de fijar atención y de enterarse? Yo creo que sí hay que tener las dos realidades y sí necesitamos más periodismo de campo y mayor profundidad en esas habilidades, no solamente de entrevistar, de ir al lugar, sino de conocimiento. Sobre todo pensar que el universo, particularmente para los medios nacionales que tienen asiento en Bogotá, que el mundo no termina en la carrera séptima ni en la calle 26, de acuerdo, ¿verdad? Que hay otros horizontes. Muy bien. Catalina, tus recomendaciones, las tareas que nos propones. Yo creo que es volver un poco también a la esencia, que es la reportería. Siento que en los últimos años los periodistas, y también me incluyo, hemos dado una vuelta a volvernos opinadores, más opinólogos y menos reporteros. Y yo creo que en la reportería, en el dato, en el hecho, en esa escuchar a las personas en terreno, como decía uno de los televidentes en campo, es donde realmente está la información y está lo valioso. Lo que pensemos nosotros podrá ser importante en Twitter, en algunas redes, pero realmente no es como lo esencial. El mundo sigue girando sin nuestras opiniones, sigue tal cual. Si nos callamos en un momento determinado y más bien contamos historia, el mundo sigue igual, para bien o para mal, Margarita. De acuerdo, o sea, sin lugar a dudas, y yo pienso que ahí se empieza a sesgar la labor informativa. Cuando se adoptan posiciones tan claras o cuando se guía a la persona que se está entrevistando a ciertas respuestas, terminamos teniendo no moderadores como pasa a veces, sino censuradores, porque entonces si no contestas lo que quieren que contesten ya no te dejan hablar. Y hay una cantidad de situaciones donde todo el mundo quiere protagonismo, todo el mundo quiere más likes, y al final eso hace que se desvirtúe también la situación y la coyuntura. Como fuente, como sujeto de la información. Muchas gracias a Margarita Cadavid Otero, profesora internacionalista de la Universidad del Rosario. Muy amable por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y muchas gracias a Catalina Oquendo, periodista del periódico El País, cronista que extrañamos en los medios nacionales, con mucha experiencia en los medios nacionales y también en la academia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mario. Que se repita. Sí, te volveremos a invitar sin la menor duda. Muchas gracias también al resto de panelistas que han intervenido en nuestro espacio. Gracias a nuestros televidentes que participan activamente a través de correos, de videos, de preguntas, de inquietudes, de propuestas. Y a todos los demás televidentes del Canal 1, recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión. Porque nosotros somos uno como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.